hizo tarde y ya no puedo. Ethan. Hay que sujetar. ¿Y cuándo voy a poder entrar? ¡Abby! ¡No, no! O sea, no debió cavar ese agujero, Jim. No, Sara, no, Sara, no. Empezando el primer capítulo, conocemos a Sara, la cual le decía a unas personas que vayan a sus viviendas, pues ya estaba de noche, asegurando un pedazo de roca que pronto sabrán para qué sirve. Más adelante también conocemos a Boyd, que le decía a Megan que entre a su casa, ya que desde que llega la noche no es seguro estar afuera. Este se aseguraba que todos los pobladores estén en sus viviendas antes del anochecer. Más adelante conocemos al señor Lou, la cual se encontraba jugando con su hijo. Una joven le dice que ya es hora de irse al sótano, pero este se altera, notándose muy incómodo. Ahí mismo llega Gina y se lo lleva. Más adelante también conocemos a Frank. Este se encontraba muy ebrio, mientras que un chico le decía que vaya a su casa, ya que está muy oscuro. Megan le pregunta a Lauren que si su padre llegará, pues esta le contesta que no tardará mucho en llegar y la manda a su habitación a hacer una oración. Es allí donde se escuchan unos sonidos muy extraños de una criatura que le dice que le abra la ventana llamándola por su propio nombre. Megan, convencida de que no presentaba peligro, le abre la ventana valiendo madres. Al día siguiente conocemos a Julie, la cual se dirige junto con su familia a pasar unos días de vacaciones, pero el destino le tiene otros planes. Fran llega a su casa, mientras que Boyd, muy enfadado, lo recibe con unos golpes, ya que no estuvo anoche para cuidar de su familia, mostrándole el cadáver de su hija y su esposa. Apuntándole con un arma, se lo lleva arrestado. Vemos a Jim y a su esposa, los cuales estaban hablando de su pasado amoroso. Más adelante la familia se encuentran con un árbol a media carretera. Estos regresan, pero al regresar Jim llega al pueblo, mientras que Boyd llegaba hacia donde su hijo, pidiéndole ayuda, pues anoche perdieron a 2 personas, refiriéndose a Lauren y Megan. Jim se encuentra con Boyd preguntándole que cómo puede salir de la autopista, pues solo debe seguir el camino de la colina todo derecho. Logrando salir, más adelante la familia se da cuenta que están atrapados en un bosque sin salida, y para su mala suerte terminan accidentándose en el bosque. Más adelante conocemos a este chico llamado Toby, que también fue accidentado, mientras que este le decía a Boyd que sufrió un accidente junto a la familia que iban en el camper. Toby llega al hospital y es allí donde Sara ya le estaba dando los primeros auxilios, mientras que Ellis y los demás salvarán la vida de Julie y su madre. Luego Christy llega hacia donde Jim a darle los primeros auxilios a Ethan, ya que estaba muy mal herido, pues tenía incrustado en la pierna un pedazo de madera. Sara se besa con Toby, pues enseguida le clava un cuchillo en el cuello. El oficial interrumpe la conversación de Jim y su esposa, diciéndoles que deben ir con él para ponerlas a salvo. Boyd entra al camper, enseguida lo pone seguro, ya que los monstruos están a punto de llegar. Más adelante a Ellis y a los demás se les pincha la camioneta, con unos clavos que Boyd había puesto. Así que todos corren muy rápido para ponerse a salvo. Mientras tanto, Boyd y los demás estaban en el camper, escuchando unos sonidos muy extraños de las criaturas. Enseguida estos se acercan y se ponen a tocar el camper, preguntándose que si todos estaban bien. Jim cree que son personas, tratando de abrir el camper. Boyd lo impide, ya que si abre alguna de las ventanas, todos valdrán queso. Mientras tanto, Ellis y los demás llegaban a la casa colonial. Gina se pone a mirar, informándole a los demás que los chicos vienen por la colina. Cuando estos estaban frente a la puerta, allí se encuentran con unos monstruos. Uno de ellos trata de acercarse a Julie, así que el oficial le mete un disparo.
Al entrar, Donna ordena que Julie y su madre sean atadas, ya que todo se trataba de un protocolo. Boyd le explica a Jean que gracias al talismán que colocó en el camper están a salvo de los monstruos, pues también lo usan en las casas coloniales para protegerse y que con la puerta cerrada no entrarán. Ellis se encarga de poner a salvo a uno de los chicos accidentados, mientras que otra chica le robaba sus pertenencias, pues allí no le serviría de nada. Donna llega hacia donde la esposa de Jean, disculpándose, diciéndole que lo que pasó hace un rato son protocolos de protección, ya que aún es una desconocida. Víctor se va a tomar unos duraznos, al mismo tiempo dirigiéndole la palabra a Julie. Enseguida esta se nota muy asustada. Ahí mismo llega Fátima y le dice que la deje en paz. Aunque Víctor es indefenso pero a la vez muy raro, Fátima se compadece y la desata, llevándola a la habitación de Ellis, mostrándole todos sus dibujos. Boyd nuevamente escucha a los monstruos, que seguían insistiendo que lo dejen entrar. Jean trata de abrir una ventana, pero Boyd se lo impide, diciéndole que con el talismán en el parabrisas es imposible que entren a menos que los dejen entrar. De momento Chris se pone muy nerviosa, así que Boyd la tranquiliza, diciéndole que se concentre solamente en Ethan. Mientras que Kenny y Ellis se peleaban, por la razón de que Kenny junto con Boyd fueron quienes pusieron los clavos. Boyd saca un pedazo de madera de la pierna de Ethan, pero este llora del dolor que esto le estaba ocasionando. Sarah se lamenta de haberle quitado la vida a Toby, pues se notaba que algo o alguien estaba jugando con su mente, sacándole el cuchillo del cuello a Toby. Kenny habla de su padre, diciendo que su papá lo hacía jugar tablero con él por horas y horas. Este odiaba jugar, pero poco a poco se fue adaptando. Expresándose dice que está a punto de reventar, ya que no quiere seguir viendo cuerpos sin vida. Donna le cuenta a la esposa de Jean que su hermana era muy necia, ya que un día se encontraron con los monstruos. Salió del auto con su arma, pero los monstruos se aprovecharon de ella y les desollaron el rostro. Pero de milagro ella pudo sobrevivir. Ethan dice que mientras estuvo inconsciente vio un lago de lágrimas, algo parecido a los dibujos que él mismo hacía, pues toda su familia estaba en esos dibujos. El hermano de Sarah le reclama por lo que había hecho y le pide ayuda, ya que no tuvo más opción. Esta chica se encuentra con unos monstruos, así que huye evitando morir, mientras que uno de los monstruos entraba al camper de Jean, pero nada que temer, ya que todo se trataba de una pesadilla que había tenido Chris. Jean y su hijo salen del camper, reencontrándose nuevamente con su familia. Sarah le cuenta a su hermano que los monstruos han estado jugando con su mente, pues si hace lo que ellos les ordenan, la dejarán salir de ese lugar. Kenny llegaba hacia donde su padre, logrando ver su cuerpo sin vida. Todo por culpa de Sarah, ya que había dejado las puertas abiertas. Este se ve muy triste y abraza a su padre. Luego se va al bosque, diciéndole a Boyd que los monstruos caminan, pues no corren, ya que saben que no tienen escapatoria. Mientras que Ethan miraba hacia afuera de la casa colonial, viendo a un niño. Boyd llega hacia donde Frank, diciéndole que su esposa siempre lo apreció mucho, ya que siempre ha sido una buena persona. Mientras que Jay hablaba con Donna, la cual le hace saber que nunca saldrán de ese lugar, pero este chico aún no le cree nada. Así que Jay le roba la bicicleta a una chica y se va a dar unas vueltas. Tabitha llega hacia donde Ethan, este diciéndole que tiene mucha hambre, mientras que nuevamente vuelve a ver al niño a las afueras de la casa y lo saluda. Kenny le da la noticia a su madre diciéndole que los monstruos acabaron con su padre. Ahí mismo llega Sarah, la cual fue la responsable de la muerte de su padre, ayudándola a recoger unos vidrios. Jean llega hacia donde su hijo, dándole ropa limpia, pues la ropa que llevaba estaba provocando una picazón en el cuerpo, también dándole sus libros. Ahí mismo llega Julie, así que Jean se pone a jugar con ella. La familia conversan con el padre,
este diciéndole que harán una reunión donde deberán elegir dónde quieren vivir, en la casa colonial o en una casa familiar. Jay se va a la cafetería adelantándose en la fila. La madre de Kenny, muy enojada, le da unos buenos madrazos. El hermano de Sarah le reclama por haber salido de la casa, pues esta le contesta que si no sale, sospecharán. El padre les explica a Jin y su esposa que si quieren estar a salvo, deben clavar un talismán en la puerta. Así no les pasará nada, enseñándoles una caja que la usan para castigar a las personas que no están dispuestas a cumplir las reglas. El padre los lleva a su nueva casa, donde vivían Megan y Lauren, mostrándole todo el líquido rojo que había pegado a la pared. Su esposa sale muy asustada, pues no piensa vivir en una casa donde desvivieron a 2 personas. Mientras que Ellis hacía una muleta para Ethan, ya que después de su herida no podía caminar muy bien. Jay se va a hablar con Kenny, mientras que comían, diciendo que hay errores en la lógica, ya que comen gallinas y vacas del bosque, pero aún no saben de dónde provienen. Ethan se encuentra con Victor, diciéndole que sí ha visto al niño extraño que está caminando a las afueras de la casa. Así que Victor le dice que está revisando cuánto se mueven los árboles. Ahí mismo llega su hermana y se lo lleva, prohibiéndole hablar con extraños. Jay llega hacia un sótano, encontrando un cadáver de una persona, pues este sale muy emocionado del lugar. El padre y Boyd hablan, diciendo que no tiene el valor de meter a Frank en la caja, pues solo construyó esa caja para asustar a las personas del pueblo, así obligándolos a cumplir las reglas. El padre trata de convencerlo, diciéndole que castigue a Frank, pues si no lo hace todo el mundo hará lo que quiera, al saber que no habrá un castigo. Boyd llega hacia donde Frank, dándole un talismán, mandándolo a vivir en una casa que está a 100 metros del bosque. Todos los pobladores se reúnen, donde cada uno elegirá dónde vivir. Ahí mismo llega Frank, entregándole el talismán, pues dice que está dispuesto a morir, mientras que Jay se empezaba a burlar de Frank. Kenny se lo lleva para mostrarle el cadáver de Toby. Jin y su familia eligen vivir en el pueblo, excepto Julie, que eligió la casa colonia. Cuando Jay logra ver el cadáver, se da cuenta que nada de lo que estaba pasando era un juego, diciendo que se quiere ir del lugar. Cuando llega la noche, todos los pobladores se reúnen, mientras que Boyd encerraba a Frank en la caja. Jin y su familia llegan a la casa, mientras que Kenny llevaba a vivir a Jay a su casa. Frank se pone a mirar hacia afuera, escuchando a las criaturas que estaban muy cerca. Boyd observa por la ventana de su casa, pues rato después Frank termina valiendo madres. Vemos a un niño extraño saliendo de un sótano, logrando ver unos cadáveres, pues era Victor, recordando su pasado, diciéndole a Julie que ha soñado con cosas escalofriantes, pues cree que son recuerdos de cuando era niño. Boyd se va a la caja logrando ver el cuerpo de Frank, mientras que Jin llegaba hacia donde su esposa, tratando de consolarla, ya que en esa situación, sin esperanzas de volver a casa, cualquiera se deprimiría. Ethan y Jin se van a la cafetería. Boyd se lleva el cadáver de Frank, encontrándose con Jin y Ethan. Este camina muy rápido, evitando que el niño vea el cuerpo. Al llegar a la cafetería, Sarah los recibe con mucho amor. El padre y Frank se reúnen, diciéndole que lo entierre junto a su familia. Ellis llegaba hacia donde Jay. Este lo lleva al sótano para mostrarle el cadáver, pero ya no estaba, pues Ellis piensa que Jay está alucinando. Jay responde diciendo que formó una compañía de software y sabe perfectamente lo que es alucinar, asegurando que es real lo que vio. La señora le sirve unos panqueques a Ethan, así que este, muy emocionado, empieza a comer como loco, preguntándole a su padre que si vivirán en ese sitio, pues este se va al baño a llorar, ya que no sabía cómo decirle a su hijo que están encerrados en un bosque sin salida. Ahí mismo llega Victor, haciéndole unas cuantas preguntas y diciéndole también que los árboles se han movido 10 centímetros. Este le enseña un dibujo a Ethan del niño que había visto,
pues dice que sí, exactamente es igual al mismo niño. En ese momento llega Jin, dándole unos buenos golpes a Víctor, sacándolo de la cafetería. Mientras que Julie estaba muy depresiva, pues ahí mismo llega su compañera dándole ánimos. Cuando llegan a la casa, Ethan le reclama a su padre por lo que había hecho. Tabitha llega hacia donde su hija, dándole su suéter, diciéndole que la extraña mucho, tratando de hacer que vuelva con ellos. Pero esta la rechaza, diciéndole que sabe todo, pues ella y Jin estaban planeando su divorcio. Dándonos cuenta también que Tabitha, aparte de Ethan y Julie, tiene 2 hijos más. Kenny le enseña un mapa a Jay, diciéndole que cada una de las personas que están allí provienen de diferentes estados del país. Pues Jay rápidamente se lleva unos aparatos electrónicos del sitio. Jin y Tabitha hablan, diciendo que por alguna razón Julie se dio cuenta de que ellos están a punto de divorciarse, pues de un momento a otro se ponen a discutir. Víctor llega hacia donde Ethan, convenciéndolo de ir con él al bosque a buscar al niño, pues también le cambia la muleta dándole un bastón. El padre llega hacia donde Boyd, diciéndole: oye, lo que pasó con Lauren y Megan no es tu culpa, sabes que es culpa de Frank. Y no deberías de sentir lástima, ya que Frank fue advertido muchas veces de que cuidara a su familia. Boyd se enoja con el padre, ya que este le estaba mencionando a su difunta esposa. También dice que algo raro pasa. Hace mucho no moría una persona y en los últimos 2 días han muerto 6 personas. Cuando Víctor y Ethan llegan al bosque, Ethan dice que tenía un hermano llamado Thomas y murió cuando era un bebé. Ahí mismo ven al niño, mientras que Tabitha y Jin buscan a Ethan. Jin sale de la casa logrando ver la muleta de Ethan. Víctor dibuja una piedra y la mete al árbol. Desde allí cae una piedra, dándonos cuenta que era la misma piedra que había metido al árbol. Víctor tiene recuerdos de cuando era niño. En ese entonces los monstruos acabaron con medio pueblo. Cuando Jin llega al bosque se encuentra con unos perros. Víctor dispara espantando a los perros, Jin recuperando a su hijo. Más adelante se va a revisar unos dibujos que había hecho, logrando ver a un perro, pues eran los mismos que estaban en el bosque. Recordando también aquella vez cuando jugó con el niño del bosque. Jin se va hacia donde Frank, reclamándole, diciéndole que Víctor está llevando a su hijo para el bosque y también anda armado. Boyd se arregla ya que acordó junto con Jin y su familia un almuerzo. Llega el momento, todos están muy contentos, ya que la comida estaba muy rica. En ese momento llega Kenny interrumpiendo a Boyd. Jin le pide perdón a su esposa por todo lo que había hecho. De un momento a otro, algo o alguien controla a Sarah, diciéndole claramente que acabe con Ethan, pues ahí mismo cae desmayada. Mientras tanto, Víctor estaba haciendo unos hoyos en el suelo para enterrar personas. Donna le reclama y este le contesta que solo se está adelantando a lo que está a punto de pasar. Sarah llega a la clínica y es allí donde Chris la atiende, diciéndole que debe pasar la noche con ella. Boyd habla con Chris, preguntándole el estado de Sarah, respondiéndole que está todo bien. El hermano de Sarah llega, así que Boyd lo convence de que se vaya, pues Sarah no lo quiere ver. Jin reúne a toda su familia para jugar un juego. Este juego se trata de que cada uno deberá hacer preguntas en la pared, tratando de buscar la forma de encontrar la salida. Sarah coge un arma blanca de unas gavetas, diciendo que Kenny y ella hacen lindas parejas. Rato después, Sarah le hace una pregunta muy rara, preguntándole que si hubiese algo que la ayudara a salir de ese lugar, ¿ella lo hiciera? Esta le responde, sí, claro que sí, hiciera lo que sea por salir de este lugar, sin importar lo que sea malo o sea bueno. Jin le pide a su esposa que haga una pregunta, pero esta no quiere, ya que le da pena. Al día siguiente, Chris le dice a Sarah
que cuando quiera puede volver a amanecer con ella. Llega su hermano, pasándola a buscar, preguntándole sobre lo que pasó, pero esta le miente diciéndole que no recuerda nada de lo que pasó. Julie hace una lista de preguntas, al igual que Jin, diciéndole a su compañera que esto es totalmente normal. Todos hacen sus listas de preguntas. Su compañera le pregunta por su novio, pues dice que aún no tiene. Luego llega hacia donde Ellis. Trudy y Jay hablan. La joven le dice que mal de su parte por elegir el pueblo, ya que si estuviese viviendo en la casa colonia, le hubiese hecho el delicioso. Kenny y Boyd conversan, diciéndole que cuide el puerto porque tendrá que visitar a su esposa. Jay llega al bar, diciendo que cómo es posible que todos estén muy felices de la vida aún sabiendo que no saldrán de ese bosque, pues son como ratas en un laberinto. Este chico le da una gran idea para crear una antena y logra comunicarse con las personas del exterior. Sarah llega hacia donde Jin, visitando a Ethan. Sarah y Ethan se van a jugar. Mientras tanto, Julie y su compañera se van a un río contándole su historia. En resumen, en ese entonces le quitaron la vida a su padre. Boyd habla con la tumba de su esposa, diciéndole que las cosas iban bien. De repente han muerto varias personas y que aún mantiene las esperanzas de que volverá algún día a casa. Sarah y Ethan llegan al granjero. Esta convence a la madre de Ethan a entrar al granjero. Mientras tanto, Ethan le confesaba al padre todo lo que estaba pasando con Sarah. Ahí mismo encierra a Tabata para llevar a cabo su plan de sacrificar a su hijo. Un señor le dice a Nathan que su hermana anda con Ethan. Cuando Sarah estaba a punto de acabar con la vida de Ethan, llega Ethan. Ethan le da una patada y escapa. Ethan la agarra, pues esta le termina cortando el cuello. En ese momento llega el padre, logrando ver todo el desmadre. Ethan se encuentra con su hermana, poniéndose a llorar ya que estaba muy asustado. Todos los pobladores llegan al lugar de los hechos. Jin rescatando a su esposa. Nuevamente la familia se reúne. Jin pregunta por Sarah, pero solo les salió responder que salió a correr al bosque y cuando aparezca la van a capturar por tratar de quitarle la vida a un niño. Tabata escribe en la pared preguntándose, ¿sobrevivimos al choque? Boyd y Chris hablan. Esta chica le dice que la noche que amaneció con Sarah le hizo unas preguntas un poco raras. Por ejemplo, ¿harías lo que sea para salir de este lugar? Empezando el capítulo 6, vemos a el padre predicándole a unas personas. Ahí mismo llega Tabata, dándole unas hojas que había encontrado en su casa. Tabata le pregunta por Sarah, pero este le responde que después que huyó al bosque no la ha vuelto a ver. Más adelante vemos a el padre bajar un sótano. Allí se encontraba Sarah, dándonos cuenta que el padre había capturado a Sarah, pero aún lo mantenía en silencio. Boyd y Kenny entierran el cuerpo de Ethan, el hermano de Sarah, preguntándose estos que aún no saben cómo Sarah pudo haber tratado de quitarle la vida a un niño, si siempre fue una persona muy dulce. Boyd da la idea de entrar al bosque para explorarlo. Para nada le gustó esta idea a Kenny y se va. Jin nota algo muy raro, pues los cables de electricidad no tienen alambre, una cosa que en realidad no tiene sentido. Ahí mismo llega Jay pidiéndole ayuda a Jin para construir una antena. El padre le dice a Sarah que ella ha hecho cosas muy malas como para estar metida en la caja, pero la mantiene con vida porque puede ser de ayuda para ayudarlos a salir de ese bosque, ya que de alguna razón se puede comunicar con los monstruos. Más adelante, Jay y Jin sacan alambres y suministros suficientes para crear la antena. Tabata llega a la cafetería, entra a la bodega encontrando allí una pulsera, por lo que se pone muy tensa. Más adelante sabrán la razón. Jay y Jin buscan el árbol más alto para colocar la antena, así que Jin se sube al árbol, mientras que Boyd llegaba hacia donde Christy. Esta le dice
que la vida de Kenny se ha vuelto más difícil después de haber perdido a su padre. El plan de Boyd es pasarle sus responsabilidades a Kenny, ya que se siente cansado, pero esta le responde que Kenny está muy herido por la pérdida de su padre, pues cree que aún no está listo para conllevar esa responsabilidad. Tabitha se nota muy preocupada de lo que había visto en la biblioteca. La luz apaga y prende, así que Tabitha se pone a romper la pared para ver hacia dónde llegan los cables de electricidad. Cuando Jin y Jay estaban llevando a cabo su plan de subir la antena al árbol, empieza a caer sangre del árbol y ve cuerpos sin vida. Luego huye del lugar, ya que estaba siendo perseguido, pero todo se trataba de una alucinación. Sarah le dice al padre que los monstruos le han dicho que quieren ayudar y han estado mucho tiempo en ese lugar, pues si hace todo lo que ellos le ordenaban, podría regresar a casa. En ese momento es atacada por unos monstruos. Jin usa el aparato creado por Jay dándose cuenta que tiene un poco de señal. Jay hace unos dibujos un poco raros. La señora se los quita llevándoselos. Jay la persigue hasta la biblioteca, allí encontrando unos dibujos iguales a los de Jay. Sarah le hace un dibujo al padre de parte de los monstruos, diciéndole que las criaturas lo vieron el día que llegó, enterrando un bolso, y esa es la prueba más clara de que ellos existen. Boyd llega hacia donde Kenny, invitándolo a lanzar una pelota de béisbol, pero no acepta. Boyd le dice que está enfermo de Parkinson, pues en un futuro le pasará su mando a Kenny. Cuando Jin llega a casa, logra ver un hoyo en la pared, encontrando a Ethan cargando tierra. Tabitha le explica a Jin que está persiguiendo las líneas de alambre para descubrir de dónde provienen, ya que todos los cables vienen desde abajo. También diciéndole que encontró una pulsera que había perdido el día que nació Julie. Pero no cree nada, ya que cómo es posible encontrar una pulsera que perdió hace más de 10 años. El padre encuentra el bolso en el suelo, justamente donde lo había indicado Sarah. Al abrir el bolso encuentra unos cuantos objetos, un papel de chocolate, una camisa, entre otros objetos. Vemos a un chico en la casa colonia. Por cierto, ya es de noche. Se asoma por una ventana, allí encontrándose con una de los monstruos, que le pedía que la deje entrar a la casa colonia. Julie y Fátima están muy emocionadas, ya que Fátima cumple un año en aquel lugar, pues cualquiera celebraría cumplir un año de vida. Tabitha le cuenta una historia a Ethan para que se pueda dormir, ya que había llegado la noche y se va a cerrar las ventanas. Mientras tanto, Kenny se enojaba con Jay, pues se puso a dibujar en un libro de él. El padre y Boyd se reúnen, diciéndole que tiene cosas muy importantes que contarle. Tabitha le dice a Jin que está muy preocupada, pero le responde que debe estar tranquila, ya que aseguró las ventanas con clavos. Pero aún sigue preocupada, ya que su hija está en la casa colonia con Donna y no sabe qué le podría pasar allí. Mientras tanto, en la casa colonia estaban todos de fiestas, y Ellis embriagado. Donna los reúne a todos, diciendo que hoy en día celebran un año junto a Fátima, dándole un abrazo. Fátima se besa con otra chica, a lo que Julie la estaba observando. El padre le cuenta a Boyd que antes de llegar allí en su congregación había un niño muy callado, pero un día encontró al niño sin vida por manos de su padre. Así que el padre, muy indignado, golpeó la cara del papá del niño, tan fuerte como pudo, lamentando no poder haber salvado la vida del niño. En ese momento escuchó la voz de Dios que le decía que suba al auto y conduzca, ya que había otro camino esperándolo, y así fue como terminó en aquel pueblo. El padre también dice que tiene a Sarah atada en el sótano de la iglesia. Boyd, muy enfadado, le apunta con su arma, ya que había dicho anteriormente que Frank debía de ir a la caja. Mientras tanto, personaje entraba a una habitación de la casa colonia hablando con una de las monstruos que le pedía con ansias que la deje entrar a la casa. Esta termina convenciéndolo, así que la deja entrar. Ellis y un señor discuten,
por lo que terminan peleándose. Cuando este la deja entrar, se dan unos buenos besos, pero termina perdiendo la lengua. Fátima le da un regalo a Trudy, así que esta se va a buscar algo para regalárselo a cambio. Julius le pregunta a Fátima que si es lesbiana, pues la vio besar a una chica. Esta le contesta que solo es de confianza. Julius trata de conseguir un beso de Fátima, pero mejor huye de vergüenza. El padre le demuestra a Boyd sobre la conexión que Sarah y los monstruos tienen, algo que les puede servir para salir de allí. Jean le da unos buenos masajes a su esposa, ya que está muy cansada de tanto excavar. Mientras tanto, la monstruo abre la ventana para dejar entrar a los demás. Julius llega hacia donde Victor para pasar un momento de soledad, a lo que Jay abría un libro que había encontrado en la cafetería, logrando ver una foto de Victor. Trudy entra a una habitación encontrándose con los monstruos, enseguida valiendo madres. De repente en la casa colonia cae sangre desde arriba, así que todos empiezan a correr para tratar de sobrevivir. Victor se da cuenta de lo que estaba pasando y baja con una soga a Julius, mientras que todos se iban en una camioneta. Victor sigue al niño del bosque. Ellis encuentra a Trudy sin vida, pues ahí mismo es sorprendido por uno de los monstruos, así que se lanza por una ventana. Ahí mismo llega Fátima y lo pone a salvo, confiando plenamente en el talismán. Mientras tanto, Victor llevaba a Julius a un árbol. Al entrar al árbol aparece en un sótano. Los demás llegan hacia donde Boyd y se ponen todos a salvos. En ese momento el padre es atacado. Boyd lo mete para su casa para ponerlo a salvo, pero unos minutos después el padre termina valiendo queso y se va con San Pedro. Boyd llega hacia donde Sarah llevándosela a caminar. Nos vamos al pasado viendo a Boyd y a su mujer. Esta le regala unas llaves, dándose cuenta que su mujer le había regalado un bote. Este se pone muy feliz, pero su felicidad no le dura mucho, porque en ese momento encuentra un tronco a media calle. Volvemos al presente. Boyd y Sarah se van al bosque. La chica no le quiere colaborar a Boyd por la razón de que no sabe por qué la lleva al bosque, así que Boyd la regaña, ya que después de estar a punto de quitarle la vida a un niño no debería de estar reclamando. También recordándole que el padre murió, así que esta se pone a llorar. Llegan unas personas a la casa de Kenny, algo que para nada le agradó a Jay, y pregunta por Victor. Julius le cuenta a sus padres todo lo sucedido. Rato después se pone a llorar. Ahí mismo llega Jay, así que Jean, muy furioso, lo saca de su casa, por la razón de que cuando Jean estaba subido al árbol, este huyó como loco. Nuevamente nos vamos al pasado de Boyd. El padre se les atraviesa a media calle, convenciéndolos de que bajen de su auto para ponerlos a salvo. Llega la noche, mientras que estos escuchaban unos ruidos muy extraños. Volvemos al presente, viendo cómo Ellis estaba en cama, todo dolorido. Jean y Jay van hacia donde Donna, pidiéndole un apoyo para subir la antena en la casa colonia, ya que ese es el punto más alto del bosque. Boyd entra a Sarah en una casa abandonada, diciéndole que si intenta huir, la desvivirá. Nos vamos al pasado, donde Boyd y los demás veían todos los cuerpos sin vida. Llegan a la cafetería y es allí donde el padre les explica todo. En el presente, Julius se nota muy angustiada, mientras que Tabitha le daba ánimos, ya que al saber que Tabitha y Jean se van a divorciar, era algo muy chocante para ella. Explicándole también de la forma en que murió su difunto hermano Tomás. Bueno, en aquel entonces llegó una llamada telefónica. Tabitha y Jean fueron al mismo tiempo a coger la llamada, pues en ese mismo instante Tomás cayó de la mesa y murió. Volvemos al pasado. El padre y Boyd conversan, diciendo Boyd que lo mejor sería salir para buscar recursos. En el presente, Kenny y Boyd discuten, pues Kenny cree que los talismanes no funcionan, ya que murieron más de 10 personas en la casa colonia. Pero recordemos que lograron entrar porque un chico les abrió una ventana. En el pasado, Boyd encuentra cabras y gallinas en el bosque, enseguida dándole la información al padre.
Ellis interrumpe, explicándole que su madre desde hace unos días ha estado actuando muy extraño, pero Boyd no le hace mucho caso y dice que se irá al bosque. Al llegar encuentra un perro. Este persigue al animal, luego dándose cuenta que se ha perdido. Cuando llega la noche, este se mete en una cueva, mientras que muy aterrado ve a unas criaturas, pero no le hacen daño, gracias a unos talismanes. En el presente, Boyd visita a Ellis, informándole que se irá al bosque, a la vez diciéndole lo mucho que lo quiere. Volviendo al pasado, Boyd llena una bolsa de talismanes y se va, escuchando unos disparos, pues era su mujer, la cual estaba desmadrando a todos los pobladores, ya que cree que todo es un sueño, y cada vez que manda a uno para donde San Pedro, pues despertará del sueño. Por poco manda a Ellis a donde San Pedro, así que Boyd le mete 2 disparos a su esposa. En el presente, Boyd se va al bosque, pero Ellis lo persigue para darle las gracias por haber conseguido los talismanes, pues si no es por los talismanes, no hubiese estado con vida. Ellis ve a Sarah, así que Boyd le explica que la tiene con vida, porque puede ser de ayuda, y se va. Mientras que todos los pobladores se reúnen, Jin aprovecha para decir que van a construir una antena, pero necesita que todos los pobladores le colaboren. Boyd y Sarah van al bosque, mostrándole la cueva donde encontró los talismanes, mientras que Kenny conversaba con su madre. Ahí mismo llega Chris, así que conversan, a lo que todos entraban a la cafetería para estar a salvo. Tabitha sube los escalones, escuchando unos sonidos extraños, pues se escuchaba un bebé llorando y un teléfono. También ve a Jin muerto, pero nada que temer, ya que todo era una pesadilla. Se escucha un grito de una chica, ya que acaba de ver a uno de sus compañeros, la cual se había ahorcado, mientras que Jay y Jin trabajaban juntos para construir la antena. Ellis y Fátima conversan. La chica cree que la antena puede funcionar, pues por el momento esa sería la única opción para salir de aquel bosque, a la vez preocupada, ya que cuando logren salir no sabe si seguirán llevando su relación. En el bosque, Boyd va marcando los árboles para asegurar el camino de regreso, mientras que Sarah le hacía muchas preguntas locas. A la vez dice que cuando Jin llegó al pueblo ya los monstruos le habían dicho, y si no les obedecía, todos iban a morir. Mientras que Tabitha y sus hijos trataban de descifrar los dibujos de Víctor. Estos juegan un juego. Este se trata de lo que harán una vez que lleguen a casa. Así que Ethan solo pide tener una familia unida y feliz. Jin y Jay conversan, pues han reunido decenas de baterías para construir una torre, pero necesitan algo que pueda durar muchos días y no se descargue, a la vez preguntando por Víctor. Kenny conversa con Donna, algo que para nada le gustó, ya que quería estar a solas. Kenny le pide un poco de madera. Esta, muy enojada, busca un hacha y se pone a picar el piso para darles madera. Luego se va a las afueras de la casa colonia. Boyd sigue marcando los árboles, a lo que Sarah hablaba puras tonterías. Se escuchan unos sonidos. Van a investigar, pues eran unas botellas colgadas en un árbol. Boyd toca las botellas, ocasionándole un horrible trauma a Sarah, pues estaba escuchando a las criaturas. Kenny llega hacia donde Donna. Esta se siente muy preocupada por la razón de que si la torre no funciona, todos se van a rendir y estarán muy desanimados. Ellis le informa a Jin que tiene una supuesta bobina que necesitaba para construir la torre. Chris también duda que la torre funcione, aconsejándole que una vez no funcione, no se desmorone, pues estará para consolarlo. Jay va hacia donde la madre de Kenny, mientras que ésta lo regañaba. Ahí mismo le llega una gran idea de usar la electricidad de las casas para la torre, a lo que Jin hablaba con su hija, esta convenciéndolo de que la ayude a cargar arena. Boyd arma una carpa para pasar la noche en el bosque. También coloca un talismán, mostrándole a Sarah las botellas del árbol, pues logró bajar algunas. Sarah advierte que deben regresar, ya que escuchó una voz que le daba advertencia,
pues en el lugar donde están hay cosas peores que los monstruos. En ese momento algo los ataca, moviéndole de un lado a otro la carpa, a lo que Tabitha acababa de llegar al fondo de su excavación. Boyd, muy angustiado, busca el talismán y lo vuelve a colocar, pero Sarah dice que están en peligros, mientras que veían unas luces. Jay llega a la casa de Jin muy contento, porque ha podido encontrar la forma de obtener electricidad a través de las lámparas para construir la torre. Boyd y Sarah conversan muy preocupados al no saber quién arrastró la carpa. Al salir, ven un árbol con telas de arañas, a lo que Jay le daba la información a los pobladores, pidiéndole a todos que reúnan todas las lámparas y toda la cantidad de cables suficientes. Kenny habla con Donna, pero esta aún no cree que la antena los pueda ayudar. Llegando a una ambulancia, allí Chris recolecta alambres para la torre. Este le propone que una vez logre salir de aquel sitio, quiere viajar junto con ella, pero esta lo rechaza, pues tiene una novia y no le quiere ser infiel. Tabitha reúne algunas cosas que puedan ayudar para la construcción de la torre. Ellis invita a Fátima a las afueras de la casa, expresándole lo mucho que la ama, regalándole un anillo, pues no aguanta tener que salir de ese lugar para ser feliz junto a ella. Boyd y Sarah caminan por el bosque, pero esta se quiere ir, pues no se siente segura. Boyd se niega a regresar. Sarah le dice que escuchó una voz que decía Señor Pescados y Panes. Así le decían a Boyd. Solo 2 personas lo llamaban por ese nombre, su esposa y su hijo. En ese momento Boyd escucha una voz. Al acercarse ve su difunta mujer. Cuando retrocede recibe unas picaduras de unas arañas. Sarah le pregunta por lo que vio, pero este no le colabora. Jin y los demás suben la antena, mientras conversaba con su hijo. Boyd y Sarah siguen caminando por el bosque, a lo que Sarah le hacía múltiples de preguntas, pero este se nota muy angustiado, sintiendo que no hay esperanzas de volver a casa. En la casa colonia suben la antena al techo de la casa. Jay se va, pues solo quiere fumar un poco, llegando a la casa de la madre de Kenny, la cual estaba rezando. Este le cuenta un poco de su historia y se pone a rezar junto a ella. Al llegar a la casa colonia, le reparte comida a todos. Christy conversa con Kenny, haciéndole saber lo mucho que ama a su chica. Todos se reúnen, viendo cómo levantaban la antena. Encienden las bombillas, dándose cuenta que el experimento ha funcionado. Tabitha está muy contenta con Jin y se va, mientras que llegaba una tormenta. Boyd le dice a Sarah que se vaya, ya que se siente muy cansado, pero prosiguen caminando, logrando escuchar un fuerte sonido. Jin aún no recibe respuesta de nadie. Luego manda a su hijo a la casa, pero rato después escucha una voz de un hombre que lo llamaba por su nombre y apellido, diciéndole que su esposa no debió cavar el agujero, así que este se va corriendo para salvar a su mujer. Las bombillas de la casa colonia explotan, mientras que Tabitha seguía cavando el piso, pero en ese momento el suelo empieza a romperse, cayendo en un agujero, encontrándose a Victor, la cual le dice que allí es donde los monstruos duermen. Jin llega, pero ya es demasiado tarde. Boyd se resigna a seguir caminando. Ahí mismo Sarah ve un niño, el cual la convence de meter a Boyd a un árbol, dándose cuenta que ahora está en un pozo sin salidas. En ese momento llega un autobús al pueblo.